El Salmo 105 da un repaso a la historia como motivo de alabanzas a Dios. ¿Qué podemos aprender acerca de Dios en lo que nos cuenta el Salmo 105? Hola, soy Dionisio Weiler, autor del libro Hablar sobre Dios desde la Biblia, y en esta serie estoy dando lectura a ese libro. Empezaremos dando lectura a este salmo y a continuación procederemos a hablar acerca de Dios a partir de este recital poético de las obras de salvación divina experimentadas por Israel. Dad gracias al Señor y apelad a su nombre, haced conocer entre los pueblos sus proezas. Cantadle, entonadle salmos, estén en vuestra boca todas sus maravillas. Presumid de su nombre santo, alégrese la mente de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su protección, procurad su presencia constante. Recordad sus maravillas que ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oh descendientes de Abraham, su siervo, familia de Jacob, sus elegidos, Él, el Señor, es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus juicios. Se acordó siempre de su alianza, de su palabra que decretó para 1000 generaciones que pactó con Abraham y de su juramento a Isaac, y estableció ante Jacob como estatuto, ante Israel como alianza inacabable, para decir: a ti te daré la tierra de Canaán como territorio de vuestra herencia. Cuando vuestro número era apenas algunos hombres, como poca cosa y extranjeros de paso en ella, que iban de país en país y de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los maltratara, sino que castigó por ellos a reyes. No ataquéis a mis gobernantes ni maltratéis a mis profetas. Entonces trajo hambre sobre la tierra, toda barra de pan destruyó, mandó por delante un hombre vendido a esclavitud, Joseph. Cuando sujetaron con grillos sus pies, el hierro le entró hasta el alma, hasta que se cumplió lo que dijo, la palabra del Señor que lo puso a prueba. El rey mandó y lo soltó. El amo de las naciones le abrió la puerta. Lo puso como señor de su palacio y amo sobre todo lo que tenía, para disciplinar a los nobles a su antojo y aleccionar a los ancianos. Entonces entró Israel en Egipto y Jacob emigró a la tierra de los africanos. El Señor hizo que su pueblo fuera muy fecundo, los hizo más numerosos que los propios egipcios. Les cambió la opinión para que odiaran a su pueblo, para que tratasen engañosamente a sus siervos. Envió a Moshe su siervo, a Aarón, a quien escogió. Estableció en ellos palabras para sus milagros y prodigios en la tierra de los africanos. Mandó oscuridad y oscureció, pero no, se rebelaron contra sus palabras. Les cambió el agua en sangre y sus peces murieron. Pululó su tierra con ranas hasta en los aposentos reales. Habló y vinieron tábanos. Hubo mosquitos en todo su territorio. Les dio granizo en lugar de lluvia, relámpagos de fuego en toda su tierra. Arrasó sus vides y sus higueras y destruyó los árboles de su territorio. Habló y aparecieron saltamontes e insectos innumerables. Se comieron toda la vegetación de su tierra y devoraron el fruto de su país. Mató a todos los hijos mayores de su tierra, las primicias de la virilidad de todos ellos. Los sacó de allí con oro y plata, y entre sus tribus nadie ni tan siquiera tropezó. Se alegraron los egipcios al verlos marchar, porque había caído sobre ellos su terror. Extendió una nube a manera de cortina y fuego para iluminarles la noche. Al pedirlo, les mandó codornices y los sació con pan del cielo. Abrió la roca y manó agua abundante, un río que fluyó por el desierto. Puesto que se acordó de su palabra sagrada a Abraham su siervo, sacó a su pueblo con gozo, a sus elegidos con jolgorio. Entonces les dio los territorios de las naciones y les hizo poseer el fruto del trabajo de los pueblos, para que cumplieran con sus obligaciones ateniéndose a sus instrucciones. Alabad
al Señor. Y bien, veamos entonces qué es posible decir acerca de Dios al observar la historia según la cuenta este salmo. Una vez más, la existencia de Dios es algo que ni se argumenta ni se explica. Es un dato sin el cual todo lo demás carece de sentido. Tan obvio desde la perspectiva de la espiritualidad del salmista, que estoy seguro que él se sorprendería de que ahora estemos observando y destacando ese dato. De hecho, por mucho que me estruje la sesera, no se me ocurre ningún pasaje de la Biblia donde se explique cómo es que sabemos que Dios existe. Esta es una muestra, pero los ejemplos abundan, de que la lectura de la Biblia nos invita a adoptar un posicionamiento vital próximo al de la propia Biblia. La Biblia nos invita a adentrarnos a su mundo, a sus convicciones vitales, a su fe y esperanza, pero lo hace sin que sus autores fueran conscientes de ello. Esos autores no intentan convencernos de que sea posible ni necesario creer en Dios, porque jamás podrían haber imaginado, ni hubieran sido capaces de comprender que alguien pusiera en duda la existencia de Dios. En el versículo 3 se vuelve a mencionar la idea de la santidad. En Josué 24 veíamos que la idea de la santidad de Dios producía pasmo, temor de Dios, en conexión con la posibilidad del castigo de los pecadores. Desde luego, no son esos los sentimientos que despierta aquí. La reacción ahora es de alegría, orgullo y satisfacción. Observamos en este salmo muy fuerte y reiterada la idea de que Dios promete y cumple lo prometido. Dios guarda su palabra. Estrechamente relacionada con la idea de promesa y cumplimiento, está en este salmo la idea, otra vez, del pacto o la alianza con Dios. Curiosamente, aquí el pacto parece unilateral. Sabemos cuál es la parte del pacto que afecta a Dios, puesto que Él ha cumplido lo que prometió. Parece que hay distintos tipos de pacto posible con Dios. Uno de esos tipos parece constituir sencillamente una elección divina. Una elección incondicional y además sin explicar. Dios escoge a Abraham, pacta ser su Dios y el de su descendencia por 1000 generaciones, es decir, eternamente. Luego cumple su parte del trato, pase lo que pase. Con todo, hay algunos indicios en este salmo de lo que pudo ser la parte correspondiente a Israel en este pacto. Para empezar está la propia invitación o exhortación del salmo a recordar. Recordar las obras de Dios significa cultivar una actitud de agradecimiento y el humilde reconocimiento de haber recibido lo que por las propias fuerzas uno jamás habría podido conseguir. Recordar las obras de Dios es fundamentalmente reconocer a Dios como Dios y a nosotros como dependientes de su magnanimidad divina. También hallamos la exhortación final a cumplir los estatutos, es decir, las obligaciones impuestas por Dios y atenerse a sus instrucciones para la vida. En el versículo 25 tenemos una idea inquietante, no desarrollada aquí, pero sí desarrollada en el relato de los hechos que tenemos en el libro de Éxodo, de que Dios mismo es personalmente el origen no sólo de lo bueno, sino de lo malo que acontece a la gente. El versículo 19 contiene una idea parecida en cuanto a José, de quien afirma que los muchos sufrimientos de su juventud fueron una prueba de parte de Dios. Observamos, paralelamente, que los prodigios que celebra Israel en este salmo tienen efectos terriblemente devastadores sobre los egipcios. Efectos no muy bien explicados ni justificados en el salmo,
Lo contado en los versículos 26 a 38 parece inquietantemente desproporcionado con relación a la ofensa cometida por los egipcios en el versículo 25. La ofensa, que consiste de aborrecer o pensar mal contra Israel, aparte de que no parezca muy importante, de todas maneras resulta inevitable para los egipcios. Pone que fue Dios quien les cambió el corazón, creando en ellos esta nueva actitud negativa. Desde luego, la idea de que el propio Dios sea el origen del mal y no solamente del bien, provoca unas reacciones iniciales de desconcierto y desasosiego. ¿Cómo hemos de entender eso? El salmista, como el autor del relato de Éxodo en el que se basa, probablemente sintió que las únicas alternativas que le quedaban sería, uno, o admitir que además de Dios hubiese uno o varios contradioses o antidioses negativos, negando en efecto que Dios sea uno, o dos, admitir que las personas, el faraón, los egipcios, etc., tienen la suficiente autonomía con respecto a Dios como para perjudicar gravemente a los elegidos que Dios ha prometido proteger, negando, en efecto, que Dios sea capaz de cumplir su parte de lo pactado. Ninguna de estas alternativas resultaba compatible con lo que el salmista quiere que alabemos y celebremos aquí. Un Dios absolutamente soberano, que controla todo lo que sucede a su pueblo escogido. Como nos sucederá muchas veces en la lectura bíblica, un único relato no suele bastar para solucionar todas las inquietudes que suscita. Nos faltan datos, nos faltan otros relatos que cuenten otras cosas o las cuenten desde otro prisma. Inevitablemente, a la vez que otros relatos bíblicos vayan explorando el tema del origen del mal y la complicidad que puede o no tener Dios con el mal, acabaremos descubriendo que esta manera de razonar, la de contar una variedad de historias que todas ellas iluminan un aspecto distinto de la cuestión, nos dará resultados de una enorme riqueza y complejidad. Resultados que con otra manera de razonar nos parecerían contradictorios o incoherentes, pero que no son en absoluto incoherentes desde la manera de razonar que es propia de la Biblia. ¿Es posible que exista mal y maldad que escape el control y la voluntad de Dios? No, eso no es posible si estamos celebrando, como aquí, el poder salvador y libertador de Dios y su capacidad absoluta para proteger a sus elegidos. Pero sí, es posible que haya mal que Dios no provoca si estamos explorando, como Santiago en su carta, la experiencia de las primeras comunidades cristianas de que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, y que Dios ni es tentado del mal ni tienta a nadie al mal. La experiencia de aquellas comunidades cristianas que da pie a esta afirmación de Santiago es tan válida y tan cierta como la experiencia de la liberación de Egipto. Y aunque estas verdades parezcan contradictorias entre sí, solamente son contradictorias si intentamos analizarlas con otro tipo de razonamiento que los típicos razonamientos bíblicos, que son los razonamientos propios de la reflexión sobre experiencias vividas. En nuestro próximo tema, sobre el Salmo 106, veremos otra manera muy diferente de explicar el mal que se sufre en la vida humana. Aunque la Biblia empieza con el relato de la creación, nosotros hemos empezado por ver algunos de los relatos de la historia de Dios con su pueblo. Antes de redactarse el libro de Génesis, Israel ya se sabía en relación con Dios y podía afirmar algunas cosas importantes acerca de Dios en relación con el mundo. Ya hemos visto
que aunque Dios es el Dios de un pueblo concreto, también es en cierto sentido el Dios de las demás naciones, a quienes puede utilizar conforme a los propósitos que a Él le parezca bien. Desde luego, Dios figura en este salmo como eminentemente soberano no solo sobre su propio pueblo escogido, Israel, sino sobre los egipcios y sobre todas las gentes, sobre sus tierras, sus cultivos y el fruto de sus labores. Dios parece poseer autoridad y poder para disponer libremente de todo ello.